A continuación, la doctora María del Pilar Rojas Volques nos hablará sobre alergia alimentaria. Hola, soy María Rojas Volques, pediatra alergóloga e inmunóloga, y voy a hablar en el día de hoy sobre alergia alimentaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen las reacciones adversas a alimentos, que son cualquier reacción producida por la ingesta de un alimento. Estas se dividirán en reacciones no inmunológicamente mediadas, y dentro de estas tendríamos los cuadros de intolerancia, las reacciones tóxicas, la contaminación accidental o los trastornos gastrointestinales, y las reacciones inmunológicamente mediadas, y en este grupo entran las alergias alimentarias. Dentro de las reacciones adversas no inmunológicas tenemos los desórdenes gastrointestinales. Aquí podríamos contar el reflujo gastroesofágico, la malabsorción de carbohidratos, y aquí podríamos tener la deficiencia de lactasa, o más comúnmente conocida como intolerancia a la lactosa. También tendríamos el síndrome de colon irritable. Dentro de las reacciones tóxicas, de las más conocidas que tenemos sería la ciguatera. También estarían las intolerancias, y aquí podríamos tener intolerancia a la triptamina, que implica reacciones al consumo de tomate o ciruelas, la serotonina, con reacciones al consumo de tomate o plátano o banano, las reacciones de intolerancia al alcohol, las reacciones neurológicas, las psicológicas, y aquí podríamos tener las fobias alimentarias o las adversiones alimentarias, y las reacciones las accidentales, donde tendríamos las contaminaciones por pesticidas o antibióticos. Entonces, para entrar a hablar sobre las alergias alimentarias, tenemos que tener en cuenta algunos términos para tenerlo claro. Lo que es la sensibilización, que es una respuesta celular a un anticuerpo tipo IgE ante un antígeno. Lo que es un alérgeno, que es una proteína o antígeno capaz de producir una reacción alérgica. Lo que es la atopía, que es la tendencia familiar a desarrollar enfermedad alérgica. La hipersensibilidad, que son los signos o síntomas objetivamente reproducibles tras exponerse a un estímulo que la mayoría de los individuos no presenta, y lo que es la alergia en sí, que es una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo inmune específico. La alergia alimentaria se define como una respuesta inmunológica normal seguida a la exposición de un alimento. Esta se va a clasificar en alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E, no mediada por inmunoglobulina E. Para que se desarrolle una alergia alimentaria, existen diversos factores que van a interactuar para ver aparición de la respuesta de la inmunoglobulina E ante un alimento determinado. Dentro de estos tenemos la capacidad alergénica de cada alimento, y esto será determinado por la probable relación del contenido proteico, presencia de proteínas termoestables y de inhibidores de proteasa, la frecuencia de consumo del alimento. Es más probable que desarrollemos alergias alimentarias a alimentos que comemos con bastante más frecuencia, la edad de introducción de los alimentos. Los primeros contactos son muy importantes en el condicionamiento del desarrollo de la alergia alimentaria. La presentación del alérgeno, y aquí tomamos en cuenta el contacto previo, inaparente o no constatado con el alérgeno, con dosis mínimas y continuada por vía placentaria o a través de la leche materna. Otras sensibilizaciones no alimentarias asociadas, entonces aquí vemos alergenicidad cruzada entre pólenes y vegetales, por ejemplo, y la alta capacidad de respuesta a la inmunoglobulina E. Y esto lo vemos cuando tenemos el riesgo atópico por antecedentes familiares, valores elevados de inmunoglobulina E sérica o polisensibilizaciones. Entonces, la prevalencia de alergia alimentaria, la mayoría de las alergias alimentarias comienzan en los primeros 2 años de vida, pero vemos unos picos de prevalencia de un 6 a un 8% al año de edad, y esto va a decrecer progresivamente,
y en la infancia tardía a la adultez vemos un 3 a 4% de posibilidad de desarrollarla. El hecho de haber presentado alergia alimentaria en la primaria infancia predispone a una mayor posibilidad de desarrollar asma y rinitis en la adolescencia y la adultez. Entonces, aquí tenemos un estudio realizado en Estados Unidos, un estudio en el que se vio las curvas de diferentes enfermedades alérgicas a lo largo de 10 años, esto fue entre 1997 y 2007, y se vio esto en niños menores de 18 años. Se observó que hay una tendencia lineal al aumento en el caso de la alergia alimentaria y de las alergias cutáneas en los periodos de 1997 a 1999 y entre el 2009 al 2011. Entonces, entrando ya de lleno en lo que es la alergia alimentaria mediada por IgE, es la más frecuente. Son cuadros que inician de forma repentina, habitualmente entre minutos a 2 horas después de haber estado en contacto con el alimento implicado. La mayoría de los pacientes reaccionan a 1 u 2 alimentos, pero con menor frecuencia hay pacientes que pueden reaccionar a varios grupos de alimentos. ¿Y cuáles son las reacciones que vamos a ver en estos pacientes? Vamos a ver diferentes reacciones de acuerdo al aparato afectado. Tenemos que a nivel cutáneo en la piel podemos ver la aparición de prurito, urticaria, angioedema o diaforesis. A nivel ocular vamos a ver inyección conjuntival, lagrimeo y edema de párpados. A nivel respiratorio podemos ver estornudos, congestión nasal, picor oral, sabor metálico. Aquí podemos ver disfonía o estridor laríngeo, sensación de asfixia, broncoespasmo, sibilancias, cianosis. A nivel cardiovascular podemos ver que va a presentar taquicardia, alteraciones del ritmo cardíaco, hipotensión y en casos muy graves paro cardíaca. A nivel gastrointestinal podremos ver náuseas, vómitos, cólicos, distensión abdominal o diarrea. Y a nivel neurológico, la sensación de muerte inminente, mareo, síncope y en cuadros muy graves, convulsiones. En las formas no mediadas por IgE de alergia alimentaria, es un cuadro que se presenta de forma más subaguda o crónica. Las reacciones suelen aparecer de 4 horas después de haber consumido el alimento implicado y los síntomas se van a limitar a afectar el tracto gastrointestinal y la piel en la mayoría de las ocasiones. La forma de presentación de estos tenemos aquí la enterocolitis inducida por proteína, la enteropatía inducida por proteína que afecta el intestino delgado, la proctitis o proctocolitis que vamos a ver en el recto y el colon, y en casos muy raros la hemosiderosis pulmonar inducida por proteína de alimentos y eso va a afectar la vía respiratoria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que veremos en estos pacientes? Aquí veremos síntomas generales como pérdida o estancamiento en el peso. Vamos a ver más cuadros de palidez o erupción vesicular. A nivel gastrointestinal podemos ver vómitos o diarreas crónicas, deposiciones mucosas y sanguinolentas. Vamos a nivel pulmonar, en el caso del síndrome de Heiner, ver infiltrados pulmonares y a nivel cardiovascular, hipotensión y a nivel neurológico, la letargia. Entonces, tenemos una reacción alérgica, que es la forma más grave de aparición de síntomas de alergia alimentaria, que es la anafilaxia, y se define como una reacción alérgica grave que inicia súbitamente y que puede llegar a ser fatal. Esta se desarrolla por una combinación de síntomas y signos que afectan 2 o más sistemas y puede verse presentada mediada por mecanismos de inmunoglobulina E, es la forma más frecuente, se puede presentar de minutos a horas y las células implicadas en estos casos son los mastocitos y los basófilos. Tenemos la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos. Esta también tiene un mecanismo IgE, pero en esta
lo que vamos a ver es que cuando se consume el alimento y al poco rato de consumirlo hacemos algún tipo de actividad física, entonces aparece la anafilaxia. El alimento habitualmente implicado, asociado a este tipo de cuadros, es el trigo, la proteína del trigo. Se ve más en adultos y si se consume el trigo y no se hace la actividad física, no se va a presentar la anafilaxia. Y finalmente, una reacción de hipotensión en pacientes con enterocolitis, esto es en una forma de alergia no mediada por IgE, una forma grave en la que el paciente presenta hipotensión, además de los cuadros de vómitos e incorrecibles y diarreas. Existen formas mixtas de alergia alimentaria y en estos hay mecanismos IgE y no IgE asociados. En estos vamos a tener la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, donde vamos a ver brotes de placas de eczema, de resequedad, que producen mucho picor en diferentes áreas del cuerpo. Aunque es más frecuente en niños pequeños y en niños adolescentes, puede verse también en adultos. Es importante la historia familiar de atopía y una mutación genética de una proteína que es conocido como filagrina para el desarrollo de esta enfermedad. Los síntomas cardinales en estos pacientes vamos a ver piel seca y picor intenso. El diagnóstico se hace sobre todo con historia clínica, la morfología y distribución de las lesiones, la historia de brotes recurrentes. Aunque se podrían hacer estudios diagnósticos, no suelen ser necesarios porque la clínica es bastante clara y coincide la aparición de los brotes con el consumo del alimento implicado. Otra forma mixta de alergia alimentaria es la esofagitis eosinofílica, que es una forma de inflamación de la mucosa esofágica. Se describió por primera vez en la década de los 60 y 70. Este puede aparecer tanto en niños como adultos. Se ha visto una mayor frecuencia en el sexo masculino y esto se ha relacionado con un gen en el cromosoma X, aunque también hay genes asociados de la proteína eotaxina 3. Los síntomas en niños van desde desórdenes de alimentación, vómitos, dolor abdominal, disfagia e impactación alimentaria. Y el diagnóstico de este requiere presencia de síntomas y en estudio histológico la presencia de eosinófilos en la mucosa esofágica. Pero vamos a lo que es más importante para identificar la alergia alimentaria. ¿Cuáles son los alimentos que pueden producir alergia alimentaria? Cualquier alimento puede producirlo, pero la gran mayoría de las alergias alimentarias están limitadas a un grupo de 8 alimentos. Aquí tenemos la leche y el huevo, que se debate en el primer lugar, el maní y los frutos secos en tercer y cuarto lugar, los cereales, y dentro de los cereales el más común de todos es el trigo. Tenemos también los pescados y mariscos, y estos representan cerca del 80% de las alergias alimentarias. A partir de ahí, entonces, todos los demás alimentos pueden desarrollar, pero la gran mayoría son estos grupos. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos diferentes grupos? Pues tenemos que, por ejemplo, en la leche, la edad de aparición es desde las primeras semanas de vida en la proteína de leche de vaca. La frecuencia en lactantes menores y mayores, vamos a ver que tiene un 2.5%. En adultos puede presentarse en un 0.2% de la población general de adultos. Las proteínas que suelen implicarse aquí serían la caseína, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. Tenemos que pueden presentarse con cuadro mediado por IgE, con cuadro mixto y con cuadro no mediado por IgE. Los síntomas más frecuentes suelen ser urticaria y anafilaxia en las mediadas por IgE. En las no mediadas por IgE, el eczema o la esofagitis eosinofílica. En los cuadros mixtos, el eczema y la esofagitis eosinofílica. Y en la no mediada por IgE, los síntomas son sobre todo gastrointestinales. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En todos vamos a tener en cuenta la historia clínica. Vamos a tener en cuenta la realización de pruebas cutáneas, el estudio en sangre con IgE específica
Y para comprobar la alergia alimentaria, el test gold estándar es el test de provocación oral. La resolución en estos pacientes, la mayoría de los pacientes superan el cuadro hacia los 2 años de edad. Un pequeño porcentaje puede llegar hasta la adolescencia y un grupo muy reducido, menos del 4% del total de los pacientes, pueden llegar a la adultez con alergia a leche y no superarla nunca. En segundo lugar tenemos la alergia al huevo, que al igual que la leche se puede presentar desde los primeros meses de vida. Su frecuencia es menor, un 0.5 a un 2.5% en los niños pequeños. Las proteínas asociadas son el ovomucoide y la albúmina. Las manifestaciones clínicas son básicamente las mismas que en leche, solamente que aquí podemos ver el riesgo de asma ocupacional en pacientes con alergia IgE mediada. La mayoría de estos pacientes superan el cuadro hacia la adolescencia, se supera un poco más tarde que la leche y un grupo muy reducido no llega a superarlo. Con respecto al maní y a los frutos secos, que son 2 grupos de alimentos que tienen características comunes que habitualmente se agrupan juntos, tenemos que esta se suele presentar en edad preescolar, en niños un poco más grandes, hacia los 2 a 4 años de edad. En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia tienen una frecuencia de un 1 a 2%. En otros países es muchísimo menor. Las proteínas implicadas en estas van a depender en el caso del maní tendríamos que es la proteína conocida como ARA, las fracciones F, H e I. En el caso de los frutos secos más implicados son la nuez y la avellana. En el caso de la nuez, la proteína es el yug A, H y M, y en el caso de la avellana es el cor A. La clínica, habitualmente son clínicas IgE mediadas y en estos vamos a ver síndrome de alergia oral que se caracteriza por picor al introducir el alimento en la boca y esto se puede acompañar un poco de edema lingual. Y podemos ver clínica mixta de eczema y esofagitis eosinofílica. No se han descrito cuadros de clínica no mediada por IgE. Igual en estos casos el diagnóstico se hace con la historia clínica, las pruebas cutáneas, el estudio de IgE específica en sangre y el test de provocación oral. Y típicamente esas alergias no se resuelven. En el tema de los cereales, esto se ve desde los primeros meses de vida. Se ha estimado una frecuencia en Europa de 0.2 a 1.3% y en Estados Unidos de 0.4%. La proteína implicada es el TRI-A. La clínica es igual a las antes descritas de anafilaxia urticaria en los pacientes que tienen alergia mediada por IgE. En los que la alergia es no mediada por IgE, lo que podemos ver es el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, que es un cuadro más severo de gastrointestinal y a nivel vascular. La mayoría de los pacientes superan esta alergia hacia la adolescencia. Finalmente, de los alimentos más frecuentes, los pescados y mariscos, habitualmente se desarrollan en niños mayores y en adultos. Afecta de 1 a 3% de la población general. Las proteínas implicadas son parvalbúmina y tropomiosina. Aunque se agrupan juntos, la mayoría de las ocasiones las alergias a pescados no implican que usted desarrollará alergia a marisco o las alergias a mariscos no implican que usted desarrollará alergias a pescados. Aquí veremos que la clínica básicamente es urticaria y anafilaxia, en algunos casos asma ocupacional y típicamente no se resuelve. Es importante que al momento de identificar un paciente que tiene una alergia alimentaria, hagamos la dieta de restricción. Esto lo hablaremos un poquito más adelante en el tema del tratamiento, pero siempre es bueno recalcarlo. Cuando usted identifique una alergia alimentaria, sumamente importante es retirar el alimento de la dieta y hasta que no tenga un periodo de tiempo de por lo menos 6 semanas, no podemos plantearnos la posibilidad de reintroducir el alimento si se demuestra que la clínica desaparece cuando se retira el alimento de la dieta.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues existen varias formas de hacer el diagnóstico. Tenemos pruebas in vivo. Dentro de estas tenemos el prick test, que es la prueba cutánea en la que ponemos extractos purificados de los alimentos y vemos una reacción inmediata. Lo que vamos a ver ahí es la acción de los mastocitos y los basófilos. Tenemos pruebas de parche, que estas son para alergias donde hay una clínica más retardada. Entonces, esto vamos a ver, vamos a poner el alimento implicado en la espalda y vamos a dejar la piel cubierta durante 48 a 72 horas y vamos a ver ahí cómo los linfocitos T actúan y la reacción a nivel cutáneo. Y el gold estándar, que es la prueba de provocación oral, que esta prueba consiste en administrar el alimento implicado. Es una prueba que es la que nos va a decir realmente si el paciente tiene alergia a este alimento y en caso de que ya se haya comprobado, nos va a decir en un periodo de tiempo más o menos prolongado si el paciente ha superado esta alergia alimentaria. También tenemos pruebas in vitro y aquí tenemos las pruebas de ImmunoCAP y técnica de Isaac. La ImmunoCAP es la IgE específica, es de fácil acceso y es muy segura. Esta la podemos utilizar en pacientes donde tengan lesiones en la piel que no nos permitan confirmar por la lesión en la piel tan extensa, no podamos hacer prueba cutánea, o para valorar también los niveles de anticuerpos en sangre, que conjuntamente con la prueba cutánea nos ayuda a predecir a lo largo del tiempo si existe posibilidad de superar esta alergia y más o menos en cuánto tiempo se podrá superar. Y vamos a la parte del tratamiento. Entonces, como les dije ahorita, la dieta de eliminación del alimento implicado es el primer paso. Si sospechamos que el paciente tiene una alergia a proteína de leche de vaca, se debe retirar en todas las formas que se puede presentar la alergia a leche de vaca, el alimento. Entonces, si el bebé es un bebé que se está alimentando con lactancia materna exclusiva, la madre debe retirar la leche de su dieta y entonces ahí vamos a seguir durante un periodo de tiempo. Se va a hacer muy importante la lectura de las etiquetas. Vamos a evitar los productos que utilicen el alimento implicado en su preparación, inclusive medicamentos que pueda tener el alimento implicado en su preparación, productos de cosmética. ¿Qué vamos a hacer en caso de anafilaxia? Pues vamos a evaluar el estado general del paciente. Vamos a poner en una posición que nos ayude a mantener estable la tensión arterial. En caso de hipotensión pondremos en posición de Trendelenburg. En caso de dificultad respiratoria tenemos que poner en posición semisentada. El medicamento de elección para tratar es la adrenalina intramuscular, que se aplica en la cara externa del muslo o en los glúteos, hasta 3 dosis cada 5 a 15 minutos. Y vamos a administrar antihistamínicos orales o parenterales de acuerdo al estado en que se encuentra el paciente y además de esto aplicar el esteroide oral o parenteral. El esteroide se utilizará solo si hemos utilizado la adrenalina y vamos a trasladar al centro de salud más cercano. Y finalmente, otra forma de tratamiento en pacientes que han persistido con alergia alimentaria hacia niños mayores o en la adolescencia, vamos a hacer la inducción de tolerancia oral. ¿Y qué es esto? Es un tratamiento que se hace durante un periodo de tiempo en el que se le da al paciente cantidades ascendentes del alimento en el que tiene alergia para conseguir desarrollar tolerancia. ¿Esto en qué caso se hace? Se hacen casos en los que los pacientes hayan presentado anafilaxias graves y se hace para disminuir el riesgo de que el paciente presente cuadros graves cuando consuma el alimento o se exponga al alimento en pequeñas cantidades. En este momento solo se realiza para tratar alergia a leche, a huevo y a frutos secos. Siempre debe realizarse bajo supervisión médica en un área debidamente equipada con acceso rápido a una unidad de cuidados intensivos, o sea que debemos realizarlo en un hospital de día en un centro de salud de tercer nivel.
Se realiza en casos de alergias persistentes en el tiempo, con reacciones graves, como ya le había dicho, y el periodo promedio para hacer este tratamiento es de 16 semanas, que se puede extender en el tiempo, pero no se reduce en el tiempo. Bueno, pues para mí ha sido un placer compartir con ustedes y espero que sea de utilidad esto.